La clase pasada empezamos a ver lo que era la probabilidad total. La probabilidad condicionada era cuando justamente no era tan directa el sacarla, sino que había alguna condición. Por ejemplo, que en una urna se sacaban números pares, por ejemplo, como decía ahí, sabiendo que los números son, que el número que voy a sacar es mayor que 3. Ahí, por ejemplo, le estoy dando una condición, estoy indicando que no voy a tomar dentro de los pares el 2. No estoy usando el universo completo de los números que tengo, suponiendo, no sé, porque sean 10 números o 20, los que sean. Pero ya le estoy dando una condición al decirle que sea par, sabiendo que es mayor que 3. Ahí ya estoy restringiendo, digamos, el universo del cual estoy escogiendo. Y la probabilidad total es una probabilidad que se basa, que usa la probabilidad condicionada. Entonces, les voy a explicar cómo se aplica este asunto de la probabilidad total, ¿ya? Con un ejemplo, siempre con los ejemplos es más fácil entender todo esto. Aquí dice, esto es lo que habíamos empezado a ver, dice, analiza la siguiente situación. Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante los días lluviosos es de 0,07 y durante un día seco es de 0,04. En un periodo de 20 días, el tiempo ha sido de la siguiente manera. Este es el clima en 20 días. Y dice que hay, obviamente este número es mayor que este, bueno, que tiene, mientras más tiene, más chico el número. Aquí en día lluvioso hay mayor probabilidad de accidente que en día seco, lo cual a uno obviamente le resulta que es lo lógico. En los días de lluvia siempre aumenta la probabilidad de un accidente porque el suelo está más resbaladizo, la visibilidad también varía, se puede perder más el control del vehículo. Entonces, por esas situaciones, obviamente tiene que haber mayor probabilidad. Entonces, aquí la idea es calcular, aplicar el problema de la probabilidad total considerando dos factores. La probabilidad de que llueva en día seco o en día lluvioso y también de acuerdo a la cantidad de días que hubo lluvia. Porque si se fijan acá en los 20 días, hay hartos días que hay con lluvia. Hay muchos, hay solamente días sin lluvia, tiene que haber sido en invierno y yo creo que en el sur, porque ahí es donde llueve harto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 días con sol y el resto, o sea, 14, hay 14 días con lluvia. Y lluvia hasta con relámpagos aquí, ¿ven? ¡Uy! Terrible. Ya. Entonces, la primera pregunta la dice, ¿cuántos días ha llovido? ¿Cuántos días hay secos? ¿Cuál es la probabilidad de cada caso? Entonces, han llovido, como les decía yo, 14 y 6 días secos. Bueno, esto no se lo pregunté porque ya lo habíamos visto antes, ustedes ya me habían dado la respuesta antes. Y la probabilidad se saca poniéndolo como una fracción, en que se ponen, por ejemplo, para el caso de los días que ha llovido, se pone 14 partido por 20, porque son 20 los días que tenemos acá. Ese es el total del universo. Entonces, la probabilidad de que llueva son 14 de 20. Esto se puede simplificar por 2 y también se puede dividir así para convertirlo a decimal. Yo lo hice de esta manera porque si ustedes se fijan aquí, la probabilidad de día lluvioso y de día seco están en decimal. Por eso es que esto los convertí a decimales, para que fueran como compatibles con lo anterior. Si esto hubiesen salido aquí como fracción, digamos, de esta manera, bueno, pues ahí no lo dividimos, aquí. Lo usamos de esa manera. Y la probabilidad de que sea un día seco va a ser 6 de 20, porque son 6 los días que están sequitos, que no hay lluvia, ¿ven? Que tienen solcito. Y al dividir el 6 por el 20, me queda 0,3. Ahora, si esto lo queremos pasar a porcentaje, porque ustedes saben que en el mundo se usa mucho esto del porcentaje, qué porcentaje tengo de ganar en un juego, qué porcentaje tengo de contagiarme del coronavirus, todas esas cosas, porcentaje por todos lados. Esto, si lo quisiéramos convertir en porcentaje, este número hay que multiplicarlo por 100. Si ustedes esto lo multiplican por 100, le queda en porcentaje. Si esto lo multiplico por 100, me va a dar 70% y este me va a dar 30%. ¿Se fijan?
y si sumo esos dos valores, me hacen el 100%. Y si ustedes suman estos dos, el 0,7 con el 0,3, o el 14 veinteavos con el 6 veinteavos, les da un entero. Y eso tiene que ser siempre. Siempre se tienen que complementar. O sea, no existe ninguna probabilidad que sea de 1,5, por ejemplo, 1, algo. No. Lo máximo que puede tomar la probabilidad es el valor 1. Y cuando algo tiene probabilidad 1, significa que es un evento certero que tiene el 100%, digamos, de que se dé, ¿me entienden? Y ya, ahí tenemos, si se fijan, tenemos 4 probabilidades. Tenemos la probabilidad de que sea el día seco y de que sea lluvioso, y la probabilidad de que llueva o no llueva a partir de los días, de la cantidad de días que llovieron en los 20 días del clima que se tomaron en cuenta. Entonces dice, ¿cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Entonces, en esta situación de que se produzca un accidente, tenemos que considerar, como les dije yo, no solo un dato de probabilidad, sino que son 4. Tenemos que ver si el día resulta que es un día lluvioso, con lluvia o sin lluvia, ¿sí? Si es día seco, si es día lluvioso. Y también tenemos que considerar si los días son días lluviosos, o sea, días que han estado lloviendo mucho tiempo, porque mientras más porcentaje de días con lluvia hay, también va a aumentar el porcentaje de accidentes. O sea, si llueve ocasionalmente, van a haber muchos más días secos y entonces ahí disminuye la probabilidad. Para hacer este tipo de ejercicio, cuando ustedes aplican probabilidad total, como en este caso, lo que les conviene hacer es el diagrama de árbol. Uno que es con, bueno, se lo voy a mostrar mejor en vez de decirles cómo es. Se representa la situación en diagrama de árbol. Así, ¿ven? Estas son las ramitas, ¿ya? 2 ramitas. Y aquí tenemos día lluvioso y día seco. La probabilidad en día lluvioso es, veámoslo acá. Día lluvioso es esta, 0,07. Y día seco es 0,004. Entonces, esos dos valores los vamos a tener que poner aquí. Lluvioso, 0,7, seco, sí, pero primero esto. Ya, primero el día lluvioso tiene que ser 0,7 y 0, ¿por qué 0,3? Es por lo que les decía yo, estos son los valores que estamos tomando. ¿Ya? A ver, espérense, se me fue. Aquí. 0,7, ¿ven? Esto es primero. De que llueva o no llueva es 0,7 y 0,3. Después ponemos lo otro. Entonces, primero, día lluvioso es 0,7 y que no llueva es 0,3. Ya. Después aquí, la probabilidad de sufrir un accidente y de no sufrir accidente. Si el día es lluvioso, ahí tenemos que ver los datos que les decía antes. Esto. Si el día es lluvioso, la probabilidad de que haya accidente es 0,07. En cambio, si el día es seco, es 0,04. Entonces, volvemos a repetir. Van a quedar mareados con tanto que les mostré. Ya, aquí. Sufrir un accidente, entonces son 0,07. Ese dato ya nos lo dan ahí, ¿sí? Lo dan al principio, en el encabezado. Y de no sufrir un accidente en día lluvioso, aquí lo que tenemos que entender que estos dos, al sumarlo, tiene que darme 1, un entero, así como acá. No es que aquí, si yo sumo 5 más 3, me dan 10, la reserva y todo eso, bajo la comita, me va a quedar como 1,0, lo cual es 1. ¿Se fijan? Aquí es lo mismo, para sacar los días que no va a sufrir un accidente en día lluvioso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que restar a 1 menos esto, menos 0,07. ¿Se fijan? Yo les digo como la manera fácil, así como cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se hacían con los decimales? Imagínense que le están restando a 100, como si le estuvieran restando a 100 el 7. Si ustedes le restan a 100 el 7, ¿cuánto les quedaría si a 100 le restamos 7? Penseo. Serían 93, ¿sí? Pero le ponemos entonces el cerito adelante. Así, miren. 0,93, ¿se fijan? Porque si ustedes suman 0,93 con 0,07,
les va a quedar aquí, fíjense, 10, una de reserva, 9 más 1 es 10, una de reserva, 0, 0 y 1, 1, bajamos la coma y ahí me da un entero. Ahora el que se complica, bueno, lo puede hacer con la calculadora, siempre existe esa posibilidad, pero se supone que ustedes deberían, si van a restarlo como corresponde con el lápiz, así, tendrían que poner 1,00 menos 7 y pedir prestado y todo ese asunto. O buscar qué número sumado con 007 me da como resultado el 1, ¿ya? Y la probabilidad de sufrir un accidente o no sufrir un accidente cuando es día seco, cuando era seco tenía un 0 más y era el 4, ¿se acuerdan? Era 0,004, ¿se fijan? Y aquí tenemos que hacer lo mismo que en el anterior, tenemos que restarlo y restarlo con el 1, ¿sí? Una tentación que de repente tienen los alumnos de poner que acá es 0,06, pero eso no les sirve, porque si ustedes lo sumaran, daría 0,01. No va a dar un entero, y nosotros queremos que sea un entero. Aquí va a tener que dar con 9, como esta. Entonces es como si al 1000 le restaran 4. Esa es como un poco la idea. Si ustedes al 1000 le restan 4, les va a quedar como 9, 9 y 6. ¿Se fijan? Entonces me va a quedar 0, 9, 9 y 6. Esta es la probabilidad de no sufrir un accidente cuando el día está seco. Fíjense, es muy poquitita la probabilidad de sufrir accidente cuando está seco. Aquí es más, pero tampoco es tanta tampoco. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer después que tengo esta cantidad de probabilidades? Como aquí me pide que calculemos la probabilidad de que se produzca un accidente, nosotros decimos que se produzca un accidente en día lluvioso sería 0,7 por 0,07. ¿Por qué? Porque el día es lluvioso y estamos viendo la posibilidad de sufrir un accidente. O sea, sería 0,07 por 0,7, porque esta es la probabilidad de lluvia y esta es la probabilidad de sufrir el accidente en días de lluvia. Entonces me va a quedar, a ver, aquí lo puse, ahí lo puse, ya. Sería 0,07 por 0,07. Y acá sería 0,3, y en día seco, la probabilidad de sufrir un accidente de día seco, digamos, sería 0,3, por la probabilidad de sufrir el accidente en día seco sería 0,03. Quedaría ese. Ese sería el camino. ¿Se fijan? No este, porque este es de no sufrir accidente. Es este. Ese, el de arribita, ¿ya? Y después que tienen ustedes eso los tienen que sumar estas dos probabilidades. Y ahí les va a dar la probabilidad de sufrir un accidente. Porque eso se desglosa así como les puse aquí abajo. La probabilidad de sufrir un accidente es la probabilidad de sufrir un accidente en día lluvioso más la probabilidad de sufrir un accidente en día seco. Entonces ahí ponemos esta sería esa, y esta de acá sería la de sufrir un accidente en día seco, se pone ahí. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada una de estas. Aquí me quedan 7 por 7, 49, y son 1, 2, 3 decimales. Así que me va a quedar así. 1, 2, 3 y 7 por 7, 49. ¿Ven? Así queda. Y aquí 3 por 4 son 12, de ahí sale el 12. Se cuentan los decimales. 1, 2, 3, 4. Así que son 4 hasta ahí. Luego esto se suma, se ordena por la coma, que quede este 0 abajo de este también, así, en línea. Lo sumamos y da 0,0502. Esta es la probabilidad de sufrir un accidente, ya sea considerando que el día es lluvioso o si fuera seco, ¿se fijan? Y dependiendo de qué hay más probabilidad de sufrir un accidente, si en día lluvioso o en día seco. ¿Ya? Ya. Ahora íbamos a calcular la probabilidad de que el autobús no sufra accidente. Entonces yo aquí les volví a escribir el mismo diagrama anterior para no tener que devolverlo. Y la probabilidad sería así, la probabilidad total sería, la probabilidad de sufrir un accidente es la probabilidad de no sufrir un accidente en un día lluvioso, más la probabilidad de no sufrir un accidente en un día seco.
Entonces, acá nosotros tomamos el 0,7, porque estamos hablando de día lluvioso, así que tomamos esa probabilidad, y la tenemos que multiplicar por una de estas dos. ¿Por cuál de las dos la tenemos que multiplicar si quiero no sufrir accidente en día lluvioso? Tendría que ser por 0,07 o 0,93. ¿Cuál creen ustedes que tendría que usar para multiplicar con estos 0,7? ¿Cuál de las dos? Ahí no habíamos quedado pegados antes. ¿Con cuál de las dos? Ya, bueno, yo se los voy a decir, la otra la dicen ustedes. Aquí tendría que ser 0,7 por 0,93 porque es un día lluvioso y es la probabilidad de no sufrir accidente, ¿ya? Entonces ahí tendría que ser 0,7 por 0,93. Y si estoy considerando un día seco, tengo que tomar los 0,3 y tengo que multiplicarlo por la probabilidad de no sufrir accidente. Si tomo esta de arriba, estoy viendo la probabilidad de sufrir un accidente, y como es no sufrir un accidente, tengo que tomar los 0,996. Entonces pongo 0,3 por 0,996, 96. Estos dos se multiplican, cada uno en pares así, siguiendo las propiedades de la operatoria. Aquí, al multiplicar estos dos, me da ese, y al multiplicar estos dos, me da ese, ¿ya? Luego estos dos se suman, y me da la probabilidad de 0,94998, ¿ya? Eso es la probabilidad de no sufrir un accidente. A partir de los resultados anteriores, ¿qué decisión tomaría? ¿Te subes o no a este autobús? ¿Por qué? ¿Se subirían al autobús con estas probabilidades que sacamos? Miren, esto si lo sacamos en porcentaje, como les decía yo, para cambiar el porcentaje, habría que multiplicarlo por 100. Y les queda, esta coma como que se correría dos espacios, les quedaría 94,98. Eso sería la probabilidad de no sufrir accidente. Y la probabilidad de sufrir accidente, que era esta que teníamos acá, ahí me fui muy adelante. Ahí. Si lo multiplicamos por 100, les va a quedar, la coma aquí sería como un 5%. O sea, hay un 5% de probabilidad de que ustedes sufran un accidente al subir el bus, y de que no sufran un accidente es un 94,89. ¿Se subirían al bus, sí o no, chiquillos? Escucha que están calladitos, no me contestan nada. ¿Será que tampoco llega muy bien la señal? Quizás no me escuchan muy bien. A ver, ¿ahí alguien respondió? Sí, ya, muy bien. Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que yo también me subiría, porque es poca la probabilidad de que haya un accidente. Es muy poca, son, no sé, por aquí 94%, es poquísima. Y con accidentes sería más entretenido. Ah, claro. Aunque no sería muy entretenido si a uno se le muere a alguien. Así que no sé si me entretendría mucho. Si es un accidente así como para después contar que ocurrió ese accidente, pero no me pasa nada más grave, ahí sería entretenido. Ya, y este es el teorema de las probabilidades totales. ¿Se fijan? Aquí es una suma, igual como acá, pero como les decía yo, va a depender de cada problema, de las situaciones que se están dando, pero en cada una se van multiplicando como dos probabilidades. La probabilidad que ocurra una situación, de acuerdo a las condiciones que se dan, de que ocurra la misma situación, pero bajo otras condiciones, ¿se fijan? Y se van multiplicando y sumando a la vez. ¿Se fijan? Este es el famoso teorema de la probabilidad total, ¿ya? Es como la probabilidad poniéndose en todos los casos. Ya, aquí tenemos otro problema. Dice, Emilia guarda todos sus calcetines sueltos en un cajón. El color y la cantidad de estos se muestra a continuación. ¿Ven? Emilia tiene 4 pares de calcetines azules y tiene 2 pares de calcetines verdes. Para el cálculo considera el total de calcetines que hay en cada color. Bueno, aquí hay
4 pares de calcetines azules y aquí hay 2 pares de calcetines verdes. Emilia decide colocarse ciertos días 2 calcetines de diferente color y los saca del cajón con los ojos cerrados. Dice, representan la probabilidad de cada suceso en un diagrama de árbol. Ya, lo primero que tenemos que ver son las situaciones que tenemos aquí. Tenemos calcetines de distintos colores, ¿cierto? Tenemos 2 pares de, dos tipos de calcetines azules y calcetines verdes. ¿Cuántos pares de calcetines tenemos en total aquí? ¿Cuántos calcetines tiene en total? ¿Cuántos pares? No tiene muchos calcetines, creo yo. En total, ¿cuántos serían los calcetines? Pónganmelo ahí en el chat, porque la única manera que ustedes aprendan es viendo si se entienden o no. ¿Cuántos calcetines en total, contando los azules y los verdes, habría en total? ¿Cuántos serían los pares de calcetines que hay en total? Pónganlo en el chat, ahí escríbanlo chiquillos. ¿Cuántos son? O activen el micrófono también. Pueden activar el micrófono y contestarme. Porque yo no me ponga triste. Miren, acá tenemos 4 pares de calcetines azules y tenemos 2 pares de calcetines verdes. ¿Cuántos pares hay en total? Si ustedes se fijan, en total tenemos 6 pares. 4 azules y 2 son 6. Son 6 pares en total. Entonces tenemos que sacar la probabilidad de sacar un par de calcetines azules. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar calcetines azules? Son 4 de un total de 6. Así sería. 4 de 6, ¿se fijan? Y de sacar calcetines verdes, sería, como son 2 los pares, serían 2 de 6. ¿Se fijan? Luego tenemos la situación de si saca en la primera extracción un calcetín azul y después la probabilidad de sacar un calcetín azul o verde en la segunda extracción. Eso es lo que estamos indicando acá. Si saca un par de calcetines azules, o sea, metió la manito, sacó el calcetín azul, ¿cuál sería la probabilidad de sacar un calcetín azul, un par de calcetines azules? ¿Y cuál sería la probabilidad de sacar un par de calcetines verdes en la segunda extracción? ¿Cuál sería de que fuera azul? Piensen, chiquillos, miren. Ella tenía 4 pares azules y 4 verdes. Hace la primera extracción y saca un par de calcetines azules. Eso quiere decir que les quedaron menos calcetines, que ya no tiene 6 calcetines. ¿Por qué? Porque sacó un par de azules. ¿Cuántos serían aquí? ¿Qué proporción? ¿Qué probabilidad tendría que poner aquí? Aquí tengo 4 de 6. ¿Aquí cuánto sería? Pero contesten, pues, chiquillos, aunque se equivoquen, no importa. Si yo no voy a decir se equivocaron, no me voy a burlar ni nada por el estilo. ¿Qué fracción creen que aquí tendríamos que poner? Los varones, las mujeres. 4 de 6. ¿Cuántos serían acá? Sacamos uno azul. Tienen que pensar, ¿cuántos azules van a quedar? Si saqué ya en la primera extracción, es como era con los que vimos la otra vez cuando era con reposición o sin reposición, cuando hacía una extracción. Si aquí ustedes sacan uno azul, van a quedar un azul menos, y además del total, también va a quedar uno menos, porque del total estoy sacando, al sacar uno ya no me quedan 6, me van a quedar 5. Así que aquí, voy a decírselo yo, porque no puedo esperar toda la clase, quedarían 3 de 5, ¿se fijan? En la segunda extracción, sacar uno azul tiene una probabilidad de 3 de 5, porque ya no tengo 4 calcetines azules, tengo 3, porque saqué uno aquí, uno azul,
y no tengo 6 calcetines en total, por la misma razón, porque saqué uno, ¿ya? Acá, para los verdes al sacar uno azul no se alteran, eso quiere decir que siguen siendo 2 pares de calcetines verdes, así que van a seguir siendo 2 aquí arriba. Lo que sí va a cambiar es que el total, porque igual vamos a tener un calcetín menos, un par de calcetines menos, así que van a ser 2 de 5. ¿Se fijan? Acá con los verdes pasa algo similar. Saco primero un calcetín verde, ¿ya? Saqué un par de calcetines verdes. Entonces ahora en total me van a quedar 5 pares de calcetines. 5 pares porque saqué un par de calcetines verdes. Pero como no saqué azul, porque aquí dice que saqué verde, no azul, los azules van a seguir siendo 4. Van a seguir siendo 4, pero ahora de un total de 5. ¿Por qué? Porque hay un par de calcetines menos. En cambio acá, para los verdes, como saqué un par verde, quiere decir que ya no me quedan 2 pares de verde, sino que me queda un solo par de verde. Así que me va a quedar uno de un total de 5. Porque seguimos no, teniendo uno menos, ¿sí? Seguimos, en vez de 6, estoy teniendo la segunda extracción, no tengo 6 para elegir, tengo 5 para elegir, ¿ya? Cuando ustedes ya tienen el diagrama, porque esto para la probabilidad total, siempre van a tener que hacer un diagrama, chiquillos, siempre. Ustedes que ya tienen el diagrama, es más fácil sacar la probabilidad. Calculo la probabilidad de que los calcetines sean de distinto color. Entonces ahí tenemos dos situaciones. Que salga azul, dado que salió verde, o sea, como salió verde la primera vez, entonces la segunda me tendría que salir azul, para que tenga un calcetín de cada color. La idea de ella es desenvolver estos calcetines, y me pongo uno de un color y me pongo después el otro del otro color. Eso es lo que quiere Emilia, ¿se fijan? Y o más la probabilidad de que saque uno verde, dado que me salió azul, dado que en un principio era azul. Entonces aquí les volví a escribir el diagrama para no devolverlo, sino que a las 3 cuando me devuelvo. Ya, entonces, si estamos en este caso, que salió, digamos, azul en la primera, y después, entonces quiere decir que me tiene que dar verde, azul y verde, para que sean de distinto color. O sea que va a ser 4 sextos por 2 quintos, ¿ya? Ahí va a ser 4 sextos por 2 quintos. Y después la segunda situación es que sea verde, y a su vez, entonces ahí tendría que darme con calcetín azul, para que sean de distinto color. Así que sería 2 sextos por 4 quintos. Entonces me quedaría ahí 2 sextos por 4 quintos. Estos se multiplican para el lado, acordemos que esto se multiplica así, 4 por 2 y 6 por 5, ¿ya? Entonces ahí 4 por 2 son 8, 6 por 5, 30, aquí da lo mismo porque quedaron los mismos números, casualmente, no es que siempre vaya a ser así. Y ahora estos se suman, se mantiene el 30 y se suman el 8 más el 8. Entonces me va a quedar 16 30avos. Ahora esto se puede simplificar por 2 y quedaría 8 quinceavos. Esta es la probabilidad de sacar un calcetín de distinto color. Es bastante alta la probabilidad porque es más del 50%. Es casi como el 50%. Es bastante, considerando que no son mitad y mitad de calcetines, pero igual